Muy buenas tardes, hermanos, amigos y familia que me acompañan en esta tarde. Es una bendición el que podamos estar una vez más reunidos virtualmente, congregándonos, mejor dicho, para recibir la palabra que hoy Dios tiene preparada para nosotros. Es hoy un servicio familiar y vamos a pedirle a Dios que nos bendiga y que nos hable, mis hermanos. Tan importante que es el tema familiar, hermano, y necesitamos que Dios fortalezca esa área de nuestra vida, lo que es el área familiar. Amén. Entonces, pongámonos delante del Señor para que podamos ser buena tierra y recibir la semilla, hermanos. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, en esta tarde venimos dándote gracias por este día, por la vida que nos ha regalado el día de hoy. Gracias por tanta bendición, tanto espiritual como material que hemos recibido, Señor. El pan de cada día que nunca nos hace falta, Señor. Y todas las añadiduras que tú derramas sobre nosotros, Señor. Y en este mismo sentir también te queremos pedir, Señor, que así como nos has bendecido con el pan material, hoy te pedimos que nos bendigas con el maná del cielo. Bendícenos con tu palabra que viene de tu corazón, Señor. Te pedimos, por favor, Señor, que venimos reconociendo que somos necesitados de ti. Venimos declarándonos necesitados de ti. Necesitamos de tu instrucción. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de tu revelación, Padre bendito. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda la verdad, Señor. Por favor, Señor, quita cualquier estorbo que haya en el ambiente o toda carga o peso que tengamos algunos de nosotros, Señor, y que podamos, Señor, estar preparados para recibir esa hermosa y preciosa semilla. Gracias, mi Dios, úsame para la honra y gloria de tu santo nombre, bendito Dios. Amén y amén. Ok, gloria a Dios. En esta tarde, hermano, bendecida, que es un tema familiar y hemos entendido que es tan importante hablar de la familia, quisiera invitarle que me acompañe a primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 1. Dice la palabra del Señor: y sucedió que después de estas cosas, Nabot de Jezreel tenía una viña que estaba en Jezreel, junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña, para que me sirva de huerta para hortaliza, porque está cerca, al lado de mi casa, y yo te daré en su lugar una viña mejor. Si prefieres, te daré su precio en dinero. Bien tremendo, hermano, este pasaje, porque nos habla de un varón de Dios que se llama Nabot, el cual dice que tenía una viña que estaba a la par del palacio del rey. Y el rey dice que le echó el ojo a su viña y trató de negociar con él, trató de comprársela. O si no, le dijo: te doy otra mejor. Y vino Nabot, y en el versículo 3 le dijo, aquí hay algo importante. Entendamos, hermano, para comenzar, que cuando hablamos de viña, hablamos de casa. Cuando hablamos de viña, hablamos de familia. Amén. Y dice: pero Nabot le dijo a Acab: no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres.
no permita el Señor que te dé la herencia de mis padres. Mire qué interesante esta respuesta, porque aquí lo que el Señor me deja ver es la actitud de Nabot de cuidar lo que sus padres le habían heredado, ¿verdad? Que le habían heredado una viña, ¿verdad? Lo podríamos tomar tanto literalmente, materialmente, como le habían heredado también bendición espiritual. Podemos verlo desde dos planos, desde dos ángulos, el terrenal y el espiritual. Pero me llama la atención, y aquí lo vuelvo a repetir, que él le dijo: no permita al Señor que te dé la herencia de mis padres. Es importante ver, hermano, y por favor, quiero que sostenga y retenga esa palabra herencia, la herencia. En la versión ERB me gustó porque, bueno, está en inglés, pero me gustó. Dice: Nabot answered. Nabot respondió: por el Señor, yo nunca te daré mi tierra, nunca te daré mi tierra. Esta tierra le pertenece a mi familia, le pertenece a mi familia. Ahí me gustó mucho porque está hablando de algo que él recibió, porque en el versículo, en la versión anterior dice: olvídate, no te voy a dar algo que yo recibí de mis padres. Pero aquí lo que está diciendo es: nunca te daré mi tierra. Prácticamente, si lo pudiéramos unir a la versión anterior, yo podría decir: nunca te daré la tierra que yo recibí de mis padres, la viña. ¿Por qué? Porque esta tierra, esta viña, yo se la voy a dejar a mis hijos. Es un legado que yo le voy a dejar a mis hijos. Una bendición, permítame decirlo de esta forma: yo recibí de bendición esto, y esta viña, esta tierra, yo la voy a dar a mis hijos también en bendición. No te la voy a dar. Hermano, es importante, hermano, que nosotros tomemos en cuenta, digamos, que cuando hablamos de tierra, de lo que es la palabra tierra o viña o campo, el Señor nos deja ver en varios pasajes de la Biblia que el Señor a uno lo mira como tierra fértil. El Señor, en algún momento, cuando el Señor ha bendecido, y seréis, digamos, en la bendición, digamos, del Salmo, capítulo 1, nosotros podemos ver que dice: y todo lo que toque en tus manos prosperará, serás como un árbol plantado, serás como una tierra bendecida, ¿verdad? Entonces aquí vemos, hermano, de que Nabot dijo: lo que yo recibí de bendición tampoco no lo voy a desechar, sino también se lo voy a trasladar a mis hijos, a mis generaciones. Yo creo, hermano, que uno debe de guardar y debe de aprender a valorar la herencia, tanto material como espiritual, que recibimos de nuestros padres. Por eso le digo yo, pero obviamente tenemos que aclarar algo. Digamos, en cuanto al tema material, podríamos decir que Dios nos ayude a ser buenos administradores de los recursos materiales de los cuales el Señor usó a nuestros padres para bendecirnos. No sé si a ti en algún momento te han dado alguna herencia material y que primero Dios la hayamos sabido administrar, ser buenos mayordomos. Pero no solamente debemos de ver eso desde un ángulo material, sino en esta tarde yo lo quiero ver las herencias desde un ángulo espiritual.
Pero aquí se complica un poco el asunto, porque hay herencias buenas y hay herencias malas también, ¿verdad? En el caso de Nabot, él obviamente estaba hablando de una buena herencia, de la cual él dijo, yo la cubro, yo la guardo, no voy a deshacerme de esa herencia que recibí, porque es una buena herencia, y voy a cubrirla porque es muy valiosa para mí. Pero cuando vemos en la versión esa en inglés, dice, no porque es de mi familia. Entonces ahí ya vemos de que también una herencia que él recibió de sus padres, pero que ya estaba él pensando en dejársela a sus hijos. Materialmente se puede ver, o espiritualmente, ¿y qué es lo que deberíamos de cuidar nosotros? ¿Qué es lo que nosotros deberíamos de velar para no regalarlo, para no venderlo y cuidarlo de herencias? Las herencias positivas, las herencias de bendición. Amén. Pero me gustó mucho el énfasis aquí porque Nabot dijo, por el Señor, casi que está diciendo, yo juro por el Señor que nunca te daré mi herencia, mi tierra. Esta herencia le pertenece a mi familia, le pertenece a mí. Él recibió herencia, dijo, yo también voy a bendecir. Amén. Aleluya. Por cierto, cuando hablamos de herencias, también hablamos de legados que debemos de dejar, tanto materiales como espiritualmente hablando, hermano. Amén. Ok, entonces yo le puse a este tema, cuidando la herencia recibida de nuestros padres. Cuidando la herencia. Yo aquí lo traté de ejemplificar, digamos, como una herencia espiritual, ¿verdad? Porque hay herencias espirituales que debemos de cuidar. Quisiera, así a grandes rasgos, hermano, solo terminar de darle forma al tema de Nabot y de Acab, porque es interesante ver que el final de Nabot fue trágico. El final de Nabot fue que a él incitado Acab por su esposa, que era Jezabel, hermano. Oiga, solo mire qué mujercita la que tenía ese rey. Dice que entonces Acab se puso triste porque dijo, no quiere vendérmela. Y entonces Jezabel, su esposa, cuando no, ¿verdad? Malcabresta Jezabel, le dijo, ¿no eres tú el rey, pues? ¿No eres tú el rey de Samaria, el rey de Israel? Como quien dice, ¿y no sos tú el que mandás, pues? No te preocupes, le dijo en pocas palabras, no te preocupes. Yo te voy a conseguir esa viña. Yo te la voy a dar. Anda, descansa, dormí. Shuna, shushuna, yo te la voy a dar. Espiritualmente hablando, nosotros sabemos las implicaciones que significa Jezabel. Nosotros sabemos. Y Jezabel es una potestad del lado de las tinieblas. Y sabemos que esa potestad, hermano, está en contra de lo profético para comenzar, ¿sí? Porque Jezabel quería matar a Elías, pero también está en contra, digamos, de las viñas, porque aquí vemos, hermano, que Jezabel le dio un consejo a su esposo, así en contra de la viña de Nabot. No te preocupes, esa va a ser de nosotros, esa va a ser tuya. Interesante ver, hermano, que yo ahí lo que entendí es que Jezabel, que el Señor reprenda al diablo, ese espíritu jezabélico, lo que quiere es atacar viñas. Está, hermano, uno de sus objetivos es, hermano, tratar de robarse las viñas, tratar de dañar las viñas, de destruirlas, de destruir. Amén. Otra de las características de Jezabel es que no reconoce autoridad, no se sujeta. Dice que enseña y seduce.
a los siervos de Dios a fornicar y a cometer actos de idolatría y a comer cosas sacrificadas a los ídolos específicamente. Pero otra de esas características me llamó poderosamente la atención es que Jezabel incitó a Nabot, a Acab para que le matara a Nabot. Y usted sabe, así de grandes rasgos, dice que convocaron a un ayuno tremendo, hermano, eso es impresionante, hay ayunos negativos. Entonces, convocaron ayuno y convocaron a todo un pueblo y pusieron a Nabot al frente de todo el pueblo y lo juzgaron y llamaron a hombres malos, creo que dice 2 hombres malos que testificaran en contra de Nabot, diciendo que él había blasfemado en contra de Dios y en contra del rey. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Lo mataron. Entonces vemos a Jezabel, hermano, tratando de destruir las viñas. Que el Señor reprenda al diablo, mi hermano. Y también es bueno recordar que antes que el Señor venga, el Señor prometió que iba a derramar del espíritu de Elías. Pero si hay Elías, también hay Jezabel, hermano. O sea, eso también tenemos que saberlo. Así como va a venir restauración familiar, que no sé si usted lo recibe en el nombre de Jesús, también hay Jezabel, también hay movimiento del lado de las tinieblas que va a querer contrarrestar la bendición, hermano. Por eso tanto ataque a las familias, hermano. Porque hay una Jezabel, que el Señor la reprenda, que paralelo a la bendición del espíritu de Elías, también está Jezabel queriendo destruir las viñas. Pero nosotros en el nombre de Jesús declaramos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo y que el enemigo no tiene derecho sobre nuestras casas, sobre nuestras viñas, mi hermano. Démosle un aplauso al Dios de la gloria. Yo lo vengo declarando, mi hermano. Entonces, vuelvo a la carga. Me gustó la actitud de Nabot. Cuidadito, cuidadito si tocas mi viña, cuidadito. Porque esa es un legado que me dejaron. Mis padres me lo dejaron. Y que yo le voy a dejar a mis hijos también. Buenas herencias, buenos legados. Amén. Entonces, el título es Cuidando la herencia recibida de nuestros padres. Vemos, hermano, que yo puse así: hay herencias malas como hay herencias buenas. Herencia mala y herencia buena puse, ¿sí? Por ejemplo, de esas, hermano, lo que obviamente de las malas, nosotros las desechamos, las echamos fuera, no queremos herencias negativas, amén. Y dice la Biblia en 1 Pedro 1:18, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata. Entonces, algo que nosotros debemos de desechar, hermano, y que es negativo, porque ahí lo podríamos clasificar como una herencia mala, una herencia negativa, es la vana manera de vivir heredada. Eso sí no lo queremos, ¿verdad, hermano? La vana manera de vivir. ¿Y qué es vano? Lo investigué, definición de vano. Para poder comenzar a adentrarnos en el establecimiento del significado del término vano que nos ocupa, tenemos que descubrir en primer lugar su origen etimológico. En este sentido podemos decir que se trata de una palabra que deriva del latín del adjetivo vanus, que puede traducirse como vacío. Entonces entendemos, hermano, que aquí lo podríamos definir de esta forma. Hemos sido rescatados o redimidos de la vacía manera de vivir heredada por nuestros padres.
Por supuesto que aquí hay honrosas excepciones, ¿verdad? Y si aquí alguien nació en un hogar cristiano, creo que, digamos, tal vez no casaría mucho este pasaje. Aunque siempre hay cosas malas, aunque uno venga de hogares cristianos, siempre hay cosas malas que también tenemos que desechar y renunciar a ellas. Pero la mayoría de nosotros, en cuanto al tema espiritual, creo que venimos de hogares donde no se conocía a Dios, donde no había el temor de Dios, el temor a Dios. Hablando de la reverencia, ¿verdad, mis hermanos? Y lo que recibimos fue una vacía manera de vivir. ¿Vacía de qué? De Dios, vacía de Dios. Yo hablaba de esa palabra vacía cuando hablaba de aquel tema que yo le hablaba, hermano, de que debíamos de tener cuidado, ¿verdad? De no ser ejemplo y de las advertencias finales, ¿se recuerda? Y que el Señor a 3 grupos les advirtió, y a uno de ellos fue al mundo antiguo. Uno era los ángeles, al otro era el mundo antiguo, y al mundo antiguo no lo perdonó, dice. El Señor le mandó un diluvio. ¿Pero por qué? Porque estaba desordenada y vacía de Dios. Entonces yo creo que nosotros debemos de desechar toda vacíez espiritual. Amén, porque ya no estamos vacíos, ahora estamos llenos del Espíritu Santo, mis hermanos. Amén. Aleluya. Pero hay que, hermano, rechazar toda vana manera de vivir. No está de más decir, hermano, de que debemos de investigar hasta en nuestro árbol genealógico qué maldiciones hay a nivel familiar para cortarlas en el nombre de Jesús. Y quisiera seguir el Salmo 51:5, dice David, he aquí yo nací en iniquidad. Ese es un legado, una herencia negativa. La vana manera es una heredada, una vacía forma de vivir, vacía de Dios. Aquí dice que en iniquidad fue concebido David. Por eso es de que en este pasaje, que si no estoy mal, es cuando él le pide perdón al Señor y se pone a cuentas por el tema del adulterio con Betsabé. Entonces aquí dice, aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Aquí hubo una herencia de maldición a David. Yo nací en iniquidad, ¿por qué? Porque en pecado me concibió. Había un pecado de adulterio. Y él, cuando cayó con Betsabé, pues después él se dio cuenta de lo que había hecho y le pidió perdón al Señor. Y recibió esa revelación de que su mamá había pecado y que había sido producto de de una relación fuera de matrimonio. Amén. En 2 Reyes 5:27 dice, por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Aquí lo que quería resaltar era una herencia de maldición que terminó hasta en las generaciones finales de Jesse. Imagínense, hermano, de que qué culpa tenía los hijos, nietos y bisnietos de lo que había hecho Jesse. Pero lo tremendo es que dice que le pegó hasta sus descendientes para siempre. O sea que hasta el día de hoy los descendientes de Jesse son leprosos. Imagínense, y la lepra es figura de pecado. Y ellos dirán, pero ¿por qué somos leprosos? ¿Pero qué pasó? Y tendrían que regresar y regresar hasta llegar a Jesse, que ahí hubo una herencia de maldición, hermano, ¿verdad? La lepra es figura de pecado. Ahí podríamos entonces ver, hermanos, que deberíamos de investigar, ¿verdad?
los pecados que hay en nuestra familia y cortarlos en el nombre de Jesús y hermano, renunciar a esa genética negativa en el nombre de Jesús. Dice en 1 Samuel 2:33, esto se lo dijeron a la casa de Elí. Sin embargo, algunos de los tuyos no cortaré de mi altar para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de su juventud. Wow. Imagínense, hermano, esa herencia espiritual negativa de que esa es una maldición, pero ¿qué van a saber sus generaciones de 10, 20 generaciones abajo de que por qué es que todos mueren en la flor de su juventud? Imagínense qué tragedia, que hay una maldición de que la casa de Elí van a morir en la flor de su juventud. A la gran. Y tal vez ellos dirán, ¿y qué pasó? ¿Y por qué todos al llegar a los 18 años y al nomás sacar el DPI se mueren? Imagínense qué tremendo. Morirán en la flor de su juventud. Pero esas son maldiciones, hermano, que en el nombre de Jesús nosotros ya no tenemos eso, mi hermano. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron. He aquí, dice el Señor, todas son hechas nuevas. Recíbelo, mi hermano. Tú eres una nueva criatura. Tú eres una nueva criatura, mi hermano. Y la genética de Cristo tienes en tus venas. Démosle un aplauso al Dios de la gloria. Tú y yo tenemos la genética de Cristo, mis hermanos. Aleluya. Ahora bien, yo clasifiqué herencia mala, pero ahora quiero que entremos a las herencias buenas, a lo espiritualmente bueno que yo quisiera mencionar, digamos, en esta tarde. De lo que, y como el título es que debemos de cuidar la herencia que recibimos de nuestros padres, ¿sí? Pero no tanto en lo material, sino en lo espiritual. Y aquí, por ejemplo, vemos en Proverbios capítulo 13, versículo 22. El hombre bueno deja herencia a los hijos de sus hijos, a sus nietos. Pero la riqueza del pecador está reservada para el justo. Aleluya. Ok. A mí lo que quería resaltar aquí es que el hombre bueno deja herencia. Aquí podemos interpretarlo tanto material como espiritual. Amén. Quería resaltar que esa palabra bueno es la palabra tob. El hombre tob deja herencia. Entonces yo vengo declarando que usted es un hombre tob, una mujer tob, una mujer buena, un hombre bueno. Pero miremos qué es tob. Ay, ahí medio se mira, pero dice que tob viene del hebreo 28:95 y dice hombre bueno o mujer buena. Me gustó mucho que además de ser un sustantivo, también es un adverbio. Dice que es alguien acepto, alguien agradable. Amén. Exitoso, hermoso, fértil, prosperidad. O sea que el hombre agradable a Dios deja herencia. El hombre acepto a Dios deja herencia. El hombre hermoso, espiritualmente hablando, deja herencia, deja un legado espiritual. El hombre próspero, hermano, a la manera de la epístola, la tercera de Juan, capítulo 1, también deja prosperidad en espíritu, alma y cuerpo. Y el hombre tob, el hombre bueno,
El hombre fértil también deja herencia. Y tal vez alguno de ustedes dirá, ay Dios hermano, si a puras penas tengo, si yo alquilo, ¿qué voy a estar dejando? Tranquilo hermano, si yo no me estoy circunscribiendo a lo material, me estoy circunscribiéndome a que la palabra Tob, que es el hombre bueno o mujer buena, se refiere al hombre espiritualmente acepto, el hombre que es agradable a Dios, el hombre exitoso, el hombre hermoso, pero hermoso espiritualmente hablando a los ojos de Dios, ¿verdad, mi hermano? Habla de una condición espiritual de hermosura. El hombre fértil y el hombre próspero. Próspero no solo por lo material, no porque la prosperidad ya vimos que es en un ser integral. Deseo que seas prosperado en todas las cosas, como prospera tu alma, así como prosperas espiritualmente, dice una versión, así como prospera tu cuerpo. Entonces hay prosperidad espiritual, hay prosperidad en el alma y hay prosperidad en el cuerpo. Pero yo te bendigo con esas tres prosperidades, mi hermano. Amén. Recíbelo en el nombre de Jesús. Entonces, una de las herencias que el hombre bueno, el hombre Tob, el hombre agradable a Dios, tiene que cuidar y va a dejarle a sus hijos es la fe. Hermano, esa es una herencia espiritual que tú debes de trabajar en tu casa, porque hermano, la mejor herencia que uno le puede dejar a sus hijos es a Cristo. La mejor herencia que uno le puede dejar a su descendencia es dejarles a Jesucristo en el corazón de ellos. La mejor herencia, hermano, es que a ellos los hayamos encaminado en el camino de Dios, en el camino del bien, en el buen camino, dice la palabra. Esa es la mejor herencia, dejarles a Cristo en el corazón. Aleluya. Entonces, digamos, una de esas herencias es la fe. Y miremos en 2 Timoteo 1:5, dice, hablando de Timoteo, recuerdo tu fe sincera, la que tuvo primero tu abuela Loide, la mayoría de versiones dice Loida, después tu madre Eunice, y ahora estoy seguro que también la tienes tú. Alá, hermano, mire qué herencia, mire de dónde venía la fe que traía a Timoteo. Venía de primero de su abuela Loida. Ella le dejó herencia de fe a su hija Eunice, y su hija Eunice le trasladó la fe a su hijo Timoteo. Alá, hermano, qué lindo ver, ¿verdad? Recuerdo la fe sincera que tuvo tu abuela, después tu madre y ahora tú. Mire qué lindo, hermano, porque yo creo, hermano, que uno hay herencias que uno las debe de cuidar, hermano, así como que fuera nuestra propia vida, hermano. Hay herencias que debemos de valorarlas, que debemos cubrirlas y que no debemos de permitir que se pierdan esas herencias, esos legados. Como por ejemplo, y ponernos, digamos, en una actitud como la de Nabot, de decir, Dios me guarde, esta herencia no la toco porque esta es para mis hijos. Esta es para mis hijos. Y entre esas herencias positivas es la fe. Hermano, por ejemplo, yo tengo ejemplos. Digamos, aquí tengo a mi mamá. Y mamá, hermano, hay cosas que mi mamá tiene que yo la admiro. Yo la admiro, la verdad, delante de Dios. Yo se las admiro. ¿Sabe? Como por ejemplo, le admiro la comunión que ella tiene con Dios. Eso es algo impresionante para mí. Yo veo cómo ella busca de Dios, yo veo cómo ella dobla sus rodillas, yo veo, hermano, cómo ella
en cualquier momento la puedo ver yo orando, fíjese hermano. ¿Y sabe qué digo yo? A mi madre no le llego yo, no le llego, digo yo. En ese aspecto de la comunión que ella tiene con Dios. Y en el nombre de Jesús, Madre, bendígame con esa bendición que Dios le ha dado y que yo la reciba en el nombre de Jesús. Y yo, hermano, al recibirla de mi madre, yo también lo estoy bendiciendo a usted para que usted pueda recibir ese legado, esa herencia de bendición que es un espíritu de oración, de ruego y de súplica, mi hermano, que usted la reciba en el nombre de Jesús. Yo lo vengo ministrando en este momento para tu vida, así como mi madre me ministró ahorita, me lo ministró, yo también te lo vengo ministrando a ti, mi hermano. En el nombre de Jesús, un espíritu de oración, de ruego y de súplica. Hermano, qué lindo es eso. Qué lindo es eso, porque a mí me consta de esa tremenda bendición que ella tiene. Pero aquí, volviendo al tema, mire cómo, mire qué trabajo han de haber hecho generacionalmente hablando, que no se perdió la fe en la abuela, la logró trasladar a la hija. La hija guardó la fe, la cubrió, no se perdió y se la trasladó a un gran siervo de Dios que es Timoteo. Porque yo no vi empapadito en mi papá. Imagínense, mi madre me está diciendo que su papá también era un hombre de oración. Entonces yo soy un Timoteo ahorita, por ejemplo, pues yo soy un Timoteo. Ahorita mi madre me está compartiendo que mi abuelo, ella lo miraba orando. Mi mamá, yo la miro orando, ahora que me lo pase a mí. Amén. Y yo, hermano, espiritualmente hablando, como un padre espiritual. Para quien yo sea padre, pues obviamente no es a la fuerza. Yo lo bendigo. Y que eso que yo recibí ahorita, espiritualmente hablando, también le llegue a usted, mi hermano. Levante sus manos y reciba ese espíritu de oración, mi hermano. Démosle un aplauso al Dios de la gloria. ¿Qué trabajo habrá hecho la hermana Loida? No estoy hablando de hermana Loida García, aunque ella es una mujer de Dios. Estoy hablando de Loida, la abuela de Timoteo. También Loida García es una mujer de Dios. Después, Eunice. ¿Qué habrá hecho Eunice para guardar esa fe? ¿Cómo la habrá cuidado, hermano? Máxime en estos tiempos finales, donde las cosas están cardíacas, hermano. Donde los escenarios mundo como sistema, el escenario tierra como planeta, el escenario cosmos, el escenario Jerusalén espiritual y Jerusalén celestial. Está tremendo todo lo que está pasando. Pero que nuestra fe no mengue, hermano. Que nuestra fe no falte. En el nombre de Jesús, mi hermano. Guarda la fe. Que podamos decir, como el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. En el nombre, dígalo conmigo, he peleado la batalla, he terminado la carrera y he guardado la fe. Aleluya, gloria a Dios. Que Dios nos permita guardar la fe. Que Dios nos la permita. Hermano, podremos perder muchas cosas, pero la fe que nunca la perdamos. Nunca perdamos la fe, mi hermano. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjese que hubo algo bien lindo aquí, mi hermano, pero tal vez lo vamos a leer, fíjese, hermano, porque dice que Timoteo lo recibió por medio de la imposición de manos, fíjese, hermano. Entonces, solo lo quiero buscar aquí. Segunda de Timoteo, perdón. ¿Cuál? 1:5. Aquí vamos a ver.
Pero en 2 Timoteo 1:6 dice, despuesito de eso, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don. ¿De qué don? De fe, ¿verdad, hermano? De Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hermano, entonces una de las formas para avivar ese don de la fe es por medio de la imposición de manos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué forma puede uno dejar un legado a nuestra descendencia para que guardemos ese tesoro tan valioso que es la fe? Por medio de la imposición de manos. Y las manos tienen una función especial, pero son hermano, puntos de contacto del cielo con la tierra. Y deberíamos, hermano, obviamente que esto no es así como que por un amuleto que, a ver, venga, le voy a poner las manos. No, esto tiene que ser bajo un rema divino y bajo una convicción y decirle, mira, en el nombre de Jesús, y ahorita lo voy a hacer para usted, mi hermano, en el nombre de Jesús, que tú que me estás viendo, de lo que yo he recibido, de ese don de fe, yo te vengo ministrando a ti, mi hermano, por medio de la imposición de manos, espiritualmente hablando. Allá donde tú te encuentras, yo te vengo ministrando fe, mi hermano. Yo vengo dándote un legado de fe, que cuides esta fe para que seas un hombre y mujer de fe. Yo te ministro una doble porción de fe, mi hermano, para que seas un hombre de fe y una mujer de fe, y que se pueda hacer vida aquel versículo que dice, y el justo por la fe vivirá. Recíbelo, hermano. Yo te ministro fe, hermano, en el nombre de Jesús. Pon tu mano en tu cabeza y di, recibo fe. Recibo esa fe por medio de mi pastor, por medio de la imposición de manos que espiritualmente hablando estoy recibiendo. Démosle un aplauso al Dios de la gloria, mi hermano. Aleluya. Aquí dice que me imagino que por medio de la imposición de manos, Loida le puso manos a Eunice, y Eunice le puso manos a Timoteo. Es importante, hermano, que aprendamos a poner manos, no puños, a poner manos, hermano, a poner manos. Amén. Gloria a Dios. Y fíjese que Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Jala, imagínese, hermano. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Acá hay un legado también ministerial de un apóstol Pablo que está bendiciendo a un hijo espiritual que es Timoteo. Y le está diciendo un verdadero hijo. A la gran. Qué tremendo, hermano. Aquí también hay un legado, hermano, de bendición espiritual, hermano. De algo ministerial. Por supuesto que aquí cuando dice verdadero hijo, es porque él reconocía también a Pablo como un padre, hermano. Entonces, si él lo reconocía como un padre, obviamente Timoteo era un hijo. Lo que pasa es que a veces, en cuanto al tema de los ministros y el tema de los pastores, hay ovejas en todas partes, hermano, en cualquier parte del universo, que lo que no reconocen es pastor, lo que no reconocen es autoridad, pero si quieren ser verdaderos hijos en la fe y recibir la fe sin reconocer autoridad. Y así no se puede tampoco. No se puede, no se vale. Entonces, también hay una enseñanza que Pablo nos enseña aquí, cuando le declara a Timoteo que eres un verdadero hijo en la fe. Un hijo de fe, fíjese, hermano. Que Dios nos ayude, mi hermano. Sigamos. También hay otro legado que debemos de trabajar bastante. Entonces, el primer legado que deberíamos, no es un orden así cabal, sino yo lo puse así. Primero es el cuidar el legado de la fe.
Ahora el congregarse. Y aquí vemos en Lucas capítulo 2, versículo 46, y aconteció que después de 3 días le hallaron en el templo al niño Jesús, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Hijo el hermano, ya se imagina esa escena, ¿va? Jesús, a los 12 años, dice que fue esto, a los 12 años de Jesús, dice que le hallaron ¿en dónde? En el templo, pero ¿por qué? En Lucas 2:41, aquí lo miramos. Sus padres acostumbraban ir a Jerusalén todos los años a la fiesta de la Pascua. Acostumbraban. Y cuando cumplió 12 años subieron allá conforme a la costumbre de la fiesta. Quiere decir, hermano, que los padres de Jesús, los padres terrenales, tenían la buena costumbre de llevar al niño Jesús al templo todos los años. Ese es un buen legado, hermano. Ese es un buen legado. Dice que al niño Jesús se les perdió. ¿Y en dónde lo fueron a encontrar? Ahí está, mire. Y le hallaron después de 3 días. ¡Hala, hermano! Mire qué gran descuido, hermano. Le hallaron en el templo. ¿Por qué le hallaron en el templo? Porque era costumbre de los padres ir a Jerusalén todos los años. Entonces, yo quisiera decirles que el congregarse es una buena costumbre. Es una buena costumbre. Incluso Hebreos capítulo, creo que es 10, donde dice no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Un buen legado que podemos dejarle a nuestros hijos es que ellos se acostumbren a congregarse. Solo quisiera explicar un poco para que no se oiga mal, porque alguien me puede decir, hermano, es que a la iglesia no sea por costumbre. Sí, desde ese sentido del que usted me está diciendo, tiene razón. Sí, no se va por costumbre, pero es una buena costumbre. Se va por amor, pero entiéndamelo, pero es una buena costumbre, porque hay buenas costumbres y hay malas costumbres. Y el congregarse es una buena costumbre. Amén. Entonces, no dice que al niño Jesús lo encontraron en los Capitol jugando en los videojuegos. Perdone que haga esa relación tonta, si usted quiere. Pero el punto es que lo quise actualizar al tiempo de ahora, porque ¿qué pasó? Él estaba acostumbrado a ir al templo. Él estaba acostumbrado. ¿Por qué? Porque sus padres, él había visto en sus padres una buena costumbre, un legado que a él lo tenían ya señalado. Él lo tenían, le habían puesto la tau en su mente, se la habían puesto en su corazón, y era algo que para él era normal ir al templo, porque ya lo había visto en sus padres. Entonces, hermano, hagámoslo así a la manera de Nabot. Cuidadito, me toca este legado que me dejaron mis padres, porque yo lo cuido, porque también se lo quiero dejar a mis hijos. Amén. ¿Qué legado? El que nos congreguemos. Amén. El que nos congreguemos. Hermano, hay buenas costumbres y hay malas. Hermano, yo te estoy hablando en el nombre de Jesús. Existen buenas costumbres, existen malas costumbres. Las malas costumbres de los cristianos es no congregarse. Esa es una mala costumbre. Pero buena costumbre nos la enseña nuestro Señor Jesucristo cuando era niño, que a los 12 años de edad a él lo encontraron en el templo. ¿Por qué? Porque sus padres era la costumbre de ellos ir al templo. Démosle un aplauso al Dios de la gloria. Porque su hijo Jesús miraba, hermano, ¿cómo podemos dejarle un buen legado de congregarse a nuestros hijos? Con el ejemplo, hermano. ¿Cómo les vamos a exigir a nuestros hijos que se congreguen cuando no nos miran a nosotros congregándonos?
¿Cómo? ¿Con qué solvencia moral y espiritual podemos exigirle a nuestros hijos? Los primeros que tenemos que poner el ejemplo somos nosotros. Es como que yo le dijera a mi sobrino, vos congregate, y yo no lo haga. ¿Sabe qué va a pasar? ¿Sabe qué pasaría? Que yo me arriesgaría a que él un día me contestara mal. ¿Y sabe qué me dijera? Bueno, ¿y usted por qué me lo está diciendo si usted no lo hace? Hasta una falta de respeto casi, ¿va? ¿Pero por qué? Porque yo me lo gané. Yo me lo gané al no ser yo ejemplo para él. Entonces, ¿por qué yo le exijo a él? Porque yo lo hago. Entonces, como yo lo hago, yo tengo la autoridad para decirle, hijo mío, te alistás y vamos a la iglesia. O te alistás y vas a la iglesia. Hermano, qué tremendo. Qué tremendo. Y era tan buena costumbre, sí, gracias por esa aportación. Dice que en otro texto de los evangelios paralelo a ese, cuando perdieron a Jesús, dice que los padres llegaron y le reclamaron, qué barbaridad, ¿cómo es eso que estás aquí? En los negocios de mi padre me es necesario estar, me es necesario. O sea, ya estaba tan impregnado en su corazón el congregarse, que ya se había vuelto una necesidad para Jesús. ¿Pero por qué? Porque a sus padres él los miraba desde chiquito. Alistate, Jesús, vamos a ir al templo. Alistate, vamos a ir al templo. Entonces, la vida de él era ir al templo todos los años. En el versículo 49 está. En el versículo 49, Lucas 2:49. 2:49. Entonces él le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En los negocios de mi padre me es necesario. ¿En cuál era? Estar en el templo. Me es necesario. Diga conmigo, me es necesario estar en la casa de mi padre. Ay, Señor, permíteme decirlo de todo corazón, Padre. Permíteme que lo esté diciendo con una convicción total. Me es necesario, necesito estar en la casa de mi Padre. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Sigamos. Ya vimos dos herencias, dos legados positivos que hay que dejar, que hay que cuidar, como Nabot, que hay que cuidar. El bendecir, ese es otro. Y lo vemos, hermano, en Génesis 27:26. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Verso 28, Dios te dé pues del rocío del cielo y de la grosura de la tierra. Aquí comienza Isaac a bendecir a Jacob, pensando que era Esaú, pero Esaú perdió la bendición porque él de primero vendió la primogenitura. De eso ya lo hemos hablado. Entonces, Isaac le dejó un legado a su hijo, a Jacob, y él lo bendijo. Y ese legado, en Génesis 49:1, vemos de que Jacob recibió ese legado de bendición. Y en el capítulo 49 dice, bendición de Jacob sobre todos sus hijos. Isaac bendijo a Jacob y Jacob bendijo a sus hijos. Mire cómo iba dándose. Mire que Jacob, él fue testigo él mismo de cómo su papá lo bendijo. Fue un buen legado. Ya entonces se le hizo una buena costumbre para él bendecir a sus hijos. Y entonces vino Jacob y bendijo él bendijo a todos sus hijos, pero digamos a José en el versículo 22, rama fecunda es José, rama fecunda junto a un manantial, sus vástagos se extienden sobre el muro. Ala, hermano, y comienza a bendecir a José. Ya no lo puse, pero después, hermano, José bendice a sus hermanos.
Después que lo vendieron y después que se lo llevó el río a José, después se recuerda que él llega a ser el segundo en el reino, solo abajo del faraón. Y usted sabe toda la historia, que hubo hambre en la tierra y los hermanos tuvieron que llegar a pedir comida. Al final José se dio a conocer, pero él los bendijo, fíjese, hermano. Yo no sé si usted recibe ese legado de bendición. Yo te quiero decir, mi hermano, que tú fuiste hecho y tus manos fueron hechas para bendecir, mi hermano. Aún a los que nos maldicen, nosotros los bendecimos. ¿Cómo? Con nuestras manos, hermano, con nuestra boca. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Aún los que nos maldicen, yo los bendigo. Yo los bendigo. Entonces vemos ahí de que hubo una herencia espiritual buena. Isaac a Jacob, Jacob a José, José a sus hermanos. Y al hermano, qué lindo, ¿verdad? Hermano, tú fuiste hecho para bendecir tu casa. Amén. Tu boca fue hecha para bendición, no para maldición. Por supuesto que eso también tiene que ver con que el padre que ama corrige y disciplina. No es de que estar acucuchando siempre a los hijos, yo te bendigo aunque te portes mal. No, hay que también poner mano dura y poner disciplina y orden, pero sin maldecir, sino con bendición, hermano. Tú estás hecho para bendecir. Amén, mi hermano. También recuérdate que la bendición es más poderosa que la maldición. Hay que cuidar. Ya llevamos tres legados de bendición. Y el último, mi hermano, el servicio. Eso es algo que debemos de cultivar. Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. ¿Cuántos dicen amén? Y condenarás toda lengua que se alce contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su justificación viene de mí, declara el Señor. Hermano, el que le sirve al Señor, Dios le tiene un regalo, una herencia a uno. ¿Cuál es? Que ninguna arma que alguien levante en contra de nosotros nos va a hacer daño. Ninguna. Y toda maldición que alguien haya proferido en contra de nosotros, la anulamos. ¿Por qué? Porque esa es la herencia de los que le servimos a Jehová. Yo no sé si usted recibe esa bendición, hermano. Le damos un aplauso al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces, mi hermano, solo hagamos un recuento. ¿Qué herencia de bendición tenemos que cuidar y dar legado? El legado de la fe. El legado de la fe. El legado de congregarnos. El legado de bendición. Y el legado de servirle. Hermano, hay que servirle a Dios. Hay que servirle a Dios. Por supuesto que no es a la fuerza, es por amor. De lo que de gracia hemos recibido, de gracia hay que darlo. Yo le quiero decir que yo he experimentado que una de las formas para que uno crezca espiritualmente hablando y vaya madurando, hermano, es por medio del servicio. El servicio es igual a comprometerse, es compromiso. Por eso es que entiendo que hay mucha gente que no le gusta servir porque no quiere compromisos. Pero realmente, hermano, para que tú y yo podamos crecer espiritualmente hablando, hay que servir. Se requiere compromiso con Dios. Si uno nunca adquiere un compromiso, no va a crecer, hermano, no va a crecer uno. Uno en el servicio es donde uno aprende, hermano, a soportar, aprende a resistir, aprende a ser fiel a Dios, aprende a mantenerse firmes, aprende a poner la mirada en el Señor. Híjole, tantas cosas, mi hermano. En el nombre de Jesús. Dice que el Señor no se diferencia entre el que le sirve y el que no
Claro, Dios hace diferencia entre los que le sirven y los que no le sirven. Malaquías lo dice. Entonces, mi hermano, amén. Creo que Dios ha hablado en esta tarde, en esta hermosa tarde, noche. Vamos a orar, mis hermanos. Y quisiera invitarlo a que ahí en su casita se pusiera de pie, mi hermano. Yo quiero ministrar esta palabra. Padre Celestial que estás en los cielos, Señor, levante sus manos y su voz, Señor, en esta noche, Padre, te queremos pedir, Señor, que nos ayudes. Ayúdanos, Señor, a que podamos cuidar esos valores, esas herencias de bendición, ese legado, Padre, que un día recibimos, como lo es la fe, como lo es el bendecir, como lo es el congregarnos, Señor, como lo es el servir. Padre, que esos valores, Señor, podamos hacerlos crecer, trabajarlos, fortalecerlos, Señor, a nivel individual y a nivel familiar, que en nuestra casa haya fe, que en nuestra casa haya amor al servicio, que en nuestra casa haya el buen ejemplo del congregarnos, que en nuestra casa haya el buen ejemplo de que le servimos a Dios, para que ese buen ejemplo, Señor, pueda llegar e impactar el corazón de nuestra descendencia, de nuestros hijos, a tal punto que les podamos dejar un legado de bendición y que podamos decir como Nabot: no voy a darte nada, diablo, porque esa es una herencia que me dejaron mis padres de bendición y que yo quiero dejarle a mis hijos también. No te voy a dar nada, Jezabel, porque mi vida le pertenece a Dios, mi familia le pertenece a Dios, mi descendencia le pertenece a Dios. Y yo no voy a ser un mal administrador de lo que Dios me ha dado. Y al contrario, vamos a ser entes de bendición para que nuestra descendencia siga ese legado espiritual que nosotros ya comenzamos. Y que se pueda hacer vida aquel texto que dice: yo no sé a quién le van a servir ustedes, Josué, pero yo y mi casa le serviremos a Jehová. Diga conmigo: yo y mi casa le serviremos a Jehová. Señor, te pido por favor que aumentes nuestra fe, que nos ayudes a que de nuestra boca solo salgan bendiciones. Danos amor para congregarnos, que anhelemos tener comunión unos con otros, Señor, y que también anhelemos servirte, Padre, para que podamos dejarle un buen legado a nuestra descendencia, Padre. Gracias te damos, mi Dios. Yo bendigo a cada familia que está escuchándome, y a los que me van a escuchar también yo los bendigo. Declaro que tú eres un bendito de Dios y tu familia también, mi hermano. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, que Dios te bendiga. Que el Señor quede contigo y con toda tu familia. Amén y amén. Un abrazo.